hoy, ya después de un mes casi, volvemos al libro de Romanos para continuar en el capítulo 6. Voy a pasar un poquito de tiempo hoy, bueno, como siempre, pero hoy un poquito más de repaso, ya que hemos pasado tanto tiempo sin estar en Romanos. Pero bueno, al final lo que estudiamos después comemos para el día y para la semana. Si nos acordamos de todo el contexto, mejor para entender lo que toca de hoy, pero si no, pues trataremos del pasaje que nos toca hoy y ya está. Vamos a empezar orando y empezamos con el repaso. Dios, te damos gracias por el día, gracias por traernos aquí, gracias ahora por el tiempo que podemos pasar en tu palabra. Pido que sea un tiempo de provecho para todos, ayúdanos a aprender, a crecer y a conocerte mejor el Evangelio, gracias a ti. Pido que me ayudes a mí a hablar claramente y que el Espíritu Santo tenga mente libre para comunicar hoy. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, empezamos el capítulo 1, Pablo dando su introducción, hablando de que él tenía esta necesidad de compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque había recibido tanto, era un deudor. Y ojalá tuviéramos ese mismo corazón de que andamos en deuda a Dios. No viene Dios tras nosotros como un recolectador de deudas con amenazas. Es más, lo que hemos recibido es gracia, no es que Dios nos está exigiendo nada a cambio. Pero Pablo se sentía deudor porque había recibido tanto. Es como el que yo me acuerdo de niños, siempre teníamos con los vecinos, uno le compartía un pan un día, o compartía huevos o harina o cualquier cosa que hacía falta y siempre estabas intentando ser el que no estaba en deuda con tu vecino, que al final era por compartir y ya está. Pero Pablo se sentía en deuda con Dios porque ha recibido tanto de parte de Dios, ¿no? Pablo decía, es que soy un pecador, no merezco la salvación, y eso es lo que me impulsa a escribir esta epístola y comunicar con vosotros lo que le debo a Dios. Después empieza a hablar del mundo en que vivimos, ¿no? En el mundo de Pablo y en el mundo de hoy, la gente se esconde de la verdad. La verdad de Dios es evidente por la creación, no cabe duda de que hay un diseñador, que hay un creador, que somos nosotros formados según un plan, con un propósito, pero el mundo se esconde, evade de la realidad. Y la consecuencia de eso, ¿no? La gente toma la decisión de huir de Dios, y la consecuencia de huir de Dios es acarrear la justicia de Dios por el pecado, ¿no? Está bien si uno en teoría huyera de Dios pero no pecara, pero todos pecamos, por lo que tenemos que lidiar con las consecuencias de ese pecado. Dios ha permitido que la gente huya, ¿no? Pero ese huir de Dios significa experimentar las consecuencias por esa decisión. Después vimos que Dios es justo, pero perfectamente justo, no como ningún ser humano. Es justo, justo en verdad. Juzgará a cada uno por sus obras perfectamente. No te juzgará por las obras de otros, no te juzgará por las cosas que están fuera de tu control, te juzgará por lo que tú has hecho, por lo que yo he hecho. Y lo hace perfectamente. Toma en cuenta la conciencia de uno. La conciencia es ese conocimiento nato de lo que está bien y lo que está mal. Que no todos están de acuerdo, ¿no? No todos están de acuerdo con lo que está bien y lo que está mal en todo detalle. Pero en general hay muchas cosas que todos están de acuerdo que hay bien y mal, ¿no? Que eso no tiene ningún sentido en la evolución, no tiene ningún sentido aparte de Dios, esa conciencia nata que tenemos, ¿no? Pero esa conciencia nos apunta a lo que está bien y lo que está mal. Ahora no es suficiente, la ley de Dios es mucho más detallada que la conciencia, pero la conciencia es una parte, y Dios toma en cuenta la conciencia, el conocimiento de cada uno, y eso entra en juego cuando Dios juzgue. No sabemos nosotros exactamente cómo va a juzgar a Dios. Todos no conocemos el sistema de juicio de Dios, pero Dios va a tomar en cuenta eso, la conciencia, el conocimiento y las intenciones de cada persona. Intención, o sea, romper la ley
con intenciones buenas, sigue siendo romper la ley, pero no es igual que romperla con intenciones malas, ¿no? Es pecado y será juzgado, pero será juzgado en categoría menor que el que rompe intencionadamente. Número 3. Bueno, aquí hablando más específicamente de los judíos se pensaban en ventaja por tener la ley de Dios cerca, porque la ley había sido dada a los judíos, ellos tenían la ley de Moisés, sabían mejor que ninguno. Y esto enlaza con esta idea del conocimiento. Dios va a juzgar según lo que conocen todos, pues los judíos conocían más que ninguno porque estaban cerca de la ley. Y eso lo veían ellos como ventaja, incluso motivo de jactarse y verse mejores que los demás. Y Pablo le da la vuelta y dice, a ver, eso simplemente os pone en más deuda con Dios. O sea, Dios espera más de vosotros y no estáis cumpliendo, por lo que esto va a ser malo para vosotros, de haber estado tan cerca de la ley. ¿Bien? De la misma forma, la persona que se críe en hogar cristiano y termina abandonando o no creyendo, teniendo más oportunidades de ver y no creyendo, tiene mucho más, habrá mucho más consecuencia para esa persona que para la persona que no tuvo tanta oportunidad por el sitio de condenación. No es decir que todos serán, que serán salvos, pero las consecuencias son diferentes según el conocimiento. Eso Pablo ha hablado mucho de eso ya. La pregunta que se hace tan a menudo, y la responde Pablo, ¿no? ¿Es bueno Dios si el mundo es malo? ¿Cómo puede un Dios bueno permitir un mundo malo? Pues el pecado del mundo demuestra la santidad de Dios. Y esto lo demostrará aún más en el día del juicio. El pecado simplemente es reflejo de la justicia de Dios. Y Dios dejará perfectamente claro su justicia un día. No significa que Dios sea malo, el que el mundo sea malo. Conocimiento del pecado, la ley, volviendo a lo que los judíos tenían a mano, la ley no sirve para salvar, dice Pablo. La ley sirve para una cosa solamente, para dejar entender a todos que estamos bajo pecado. La ley sirve para que veamos que tenemos un problema, porque nadie, dice Pablo, es capaz de cumplir la ley. Todos rompemos, por lo cual la ley no nos da salvación, no nos acerca a Dios, simplemente nos dice que tenemos un problema muy serio. La ley no salva a nadie. Los judíos no eran salvos por ser judíos, ni por conocer la ley de Moisés, ni por quizás algunos cumplirla más que otros, porque la ley no puede salvar. La ley simplemente nos da eso, nos enseña el pecado. Lo que salva es la gracia de Dios cuando Dios nos imputa su justicia. Y eso lo vimos en Romanos 3, versículo, pasaje muy muy clave a la hora de entender el Evangelio, ¿no? La salvación viene cuando somos justificados porque Dios nos imputa la justicia de Jesús. Después, salvación en el Antiguo Testamento. ¿Cómo eran salvos los judíos antes, o los personajes del Antiguo Testamento antes de Jesús? Pues Pablo responde diciendo que igual que nosotros fueron salvos por la fe. Son salvos porque creían en la promesa de Dios. Y da el ejemplo de Abraham y de David, que no fueron salvos por la ley, son salvos por su fe, fueron salvos por su confianza en el Mesías, igual que nosotros después de la venida de Cristo. La promesa dada, ahora veo que tengo en España, no sé por qué, la promesa dada por fe, estamos hablando de la promesa de Abraham, la promesa que iba a venir el Mesías. O sea, todo lo que Dios le dio a Abraham de promesa fue por fe, no fue porque Abraham mereció esa promesa. De hecho, pues ya hablamos del pecado de Abraham, ¿no? No era ejemplar Abraham en muchas cosas. Abraham era débil y demostró su falta de fe a veces. Pero la fe que tuvo fue suficiente como para ser dado esa promesa. Y Abraham, es conocido como padre de la fe, porque sí que tomó decisiones muy difíciles lanzándose por fe en base a lo que Dios le había dicho. ¿Cómo tuvo su fe Abraham? Pues Pablo lo explica ahí al final. Era convencido Abraham del poder de Dios. Simplemente
al conocer a Dios, tuvo fe en Dios. Y así es como funciona. Nosotros, si queremos más fe, si quieres crecer en la fe, ¿cómo hacemos eso? Conociendo más de Dios, conociendo más de su poder, de su naturaleza. El conocer a Él es lo que nos da o sea, lógicamente vamos a confiar en Él, vamos a actuar basado en esa fe. Abraham decidió tener esperanza en una promesa imposible porque confiaba que Dios era capaz. Y tenemos la historia tan curiosa de Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo, una cosa completamente contraria a lo que esperaría, contraria a la promesa. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Abraham confiaba que Dios le resucitaría a su hijo de los muertos. Tan confiado estaba en el poder de Dios. Y eso es lo que motivó su fe. 5. La esperanza del justo. El justo, y aquí cambiamos un poco de tema, el justo o el justificado no tiene que preocuparse en tribulaciones, porque la consecuencia de tener fe es saber que nuestra esperanza es segura, es saber que vivimos caminando hacia un futuro cierto. Y cuando pasamos por tribulaciones, que todos pasamos por dificultades, algunos más que otros, algunos dificultades más grandes que otros, pues cuando pasamos por esas tribulaciones las podemos pasar porque tenemos fe en que nuestra esperanza es cierta. La justificación, en la próxima sección, Pablo habla de que Jesús nos justificó, que es grande. Justificar es simplemente decir que no estamos en deuda con Dios, es decir que la ley no nos manda a la cárcel, pero además de la justificación fuimos salvos y recibimos la promesa de vida eterna, recibimos tanto más que simplemente cancelación de la deuda. Pues somos salvos, somos justificados y además por su gracia salvos. Después hablamos de Adán, que es como una comparación, una figura de Cristo, figura mala, o sea, es una comparación negativa de Cristo, ¿no? Porque Adán, dice Pablo, por la obra de un hombre se trajo el pecado al mundo, así como por la obra de un hombre se trajo la salvación al mundo. ¿No? Adán sirve como reflejo al revés del Señor Jesús. Y después la última sesión, el último pasaje que vimos en diciembre, hablamos en el capítulo 6 de que la salvación es el ser salvo. Para un cristiano en el Nuevo Testamento significa dos cosas: identificarnos con la muerte de Cristo, porque es morir a nuestra vida anterior, morir a nuestro deseo natural, que es el pecado. Pero no solo, o sea, nos identificamos con la muerte de Cristo y también nos identificamos con su resurrección, porque no solamente es negativo, es decir, ya no voy a vivir conforme a la vida antigua, sino es positivo, voy a vivir para Cristo. Es muerte a la vida antigua y resurrección a vida nueva. Así que nos identificamos con la muerte y la resurrección de Jesús cuando somos salvos. Bien, y la vida cristiana es esa. No es simplemente una serie de cosas de que decimos no, sino que es en positivo vivir para Cristo. Es tomar decisiones activamente para servir, para vivir con Él. Y ahí lo dejamos la última vez y vamos a continuar con el versículo 12. Antes de empezar en Romanos, quiero leer este pasaje en Josué, que va muy bien con el pasaje de hoy. Y si queréis leer conmigo, pues dice ahí: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Esto es Josué hablando después de la conquista a mitad de la conquista de la nación de la tierra prometida. Está diciendo a los judíos: miráis, hemos empezado el trabajo, pero queda mucho por hacer. No se va a cumplir el trabajo si no estáis dedicados al trabajo, dedicados a Dios. Así que escoged servir a Jehová. Dice: vuestros padres, vuestros antepasados sirvieron a otros. Los padres de esta generación fueron los que abandonaron o rechazaron la tierra prometida por falta de fe. Pero Josué dice: escogeos hoy a quien sirváis,
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros tomamos la decisión de servir a Dios, no es una cosa pasiva, no es una cosa de que, bueno, es que Dios nos escogió y vamos a simplemente ver lo que pasa. No, vamos a escoger servir a Jehová. Y eso es el tema del pasaje de hoy. Bien, eso lo vamos a ver en Romanos. Dice el versículo 12 de Romanos 6: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Reinar, pues es exactamente lo que dice, ¿no? En vuestra vida, que no lidere, que no informe vuestras decisiones el pecado. Y dice en vuestro cuerpo mortal, porque hemos estado hablando hace poco de la resurrección, de que la salvación significa una vida nueva, significa morir al viejo hombre, vivir para Cristo con un cuerpo nuevo. Pero recuerda Pablo que aún nos quedamos con el cuerpo mortal, nos quedamos con el cuerpo de antes. Tenemos una vida nueva, renovada, pero nos quedamos con el lastre del cuerpo que teníamos antes de ser salvos, ¿no? Porque ninguno aquí ha recibido su cuerpo glorificado. Vivimos en un cuerpo mortal, un cuerpo que está destinado todavía a la muerte, no ha sido renovado el cuerpo físico todavía. Y ese cuerpo se inclina al pecado. Aunque nosotros seamos salvos, aunque queramos servir a Dios, vivimos en un cuerpo que tira al otro lado. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, de modo que obedezcáis o que sirváis, que seáis súbditos de este rey en sus concupiscencias, que la palabra ahí simplemente es deseos malos, deseos en contra de la ley de Dios. Porque el cuerpo tira hacia lo que no es de Dios, el cuerpo tira hacia el pecado. Los deseos del cuerpo suelen ser hacia el mal. Ya he dicho, no, los deseos en sí, los deseos siempre son por una cosa buena hecha de una forma, ¿verdad? Deseo por cosas buenas, pero ilícitamente. Eso es la concupiscencia. No reine el pecado en vuestro cuerpo, porque si no estáis atentos, si no estáis alerta, vais a seguir viviendo como dicta el cuerpo. Porque aunque has sido salvo, aunque hayas muerto espiritualmente y resucitado espiritualmente, físicamente estás en un cuerpo mortal todavía, ¿no? Hasta que seamos resucitados con un cuerpo nuevo. Así es la realidad. Vivimos en un cuerpo mortal que nos lleva hacia el pecado, pero dice que no reine el pecado en vuestras vidas. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Hay mucho aquí. Presentar es activo, estamos hablando de decisión. Pablo está diciendo, y cuando dice instrumentos de iniquidad, esa palabra es literalmente armas o herramientas. Tu cuerpo puede ser herramienta para bien o herramienta para mal. Tú tienes cierta energía, ciertas cosas que puedes hacer, tú tienes una serie de acciones que puedes tomar a lo largo de tu día y tu año y el resto de tu vida, ¿no? Y esas acciones pueden ser herramientas del bien o herramientas del mal. Naturalmente serán herramientas del mal. Sin intención, sin decisión, sin la ayuda de Dios, seremos herramientas del mal. Pablo está diciendo, no presentéis no deis vuestros miembros, vuestras partes, vuestro cuerpo, ¿no?, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Recuerda, estamos atrapados en un cuerpo mortal, un cuerpo muerto, pero espiritualmente somos vivos, somos resucitados. Así que vive conforme a esa naturaleza. Presenta tus acciones, tus energías, todo lo que hagas, tus decisiones, preséntalos a Dios como vivos entre los muertos, porque así somos resucitados. Si somos creyentes, si hemos sido salvos, esto es suponiendo que hemos sido justificados, somos vivos entre los muertos. Por lo tanto,
no viváis, no presentéis vuestro cuerpo para hacer las cosas del mal, sino presentar vuestros miembros a Dios como instrumentos o herramientas de justicia. O sea, para cumplir cosas buenas, para hacer cosas buenas. No estamos hablando aquí de cumplir obras para la salvación, no estamos hablando aquí ni siquiera de seguir la ley de Moisés, la ley moral de Dios es importante, pero estamos hablando de dedicar nuestra vida al bien, dedicar nuestra vida, que seamos instrumentos de justicia, ¿no? Herramientas para el bien. Otra vez, aquí todos son verbos activos, todos estamos hablando aquí de decisión de parte de cada uno, no es pasivo. Lo peor que podemos hacer es decir, ya soy salvo, ya tengo el destino fijo, ya está. Pablo está diciendo, no, esto es decisión activa, hay que hacer con voluntad, ¿no? Hay que decidir presentar tu cuerpo como instrumentos para justicia, porque tu naturaleza siempre te va a inclinar hacia el mal. Si no tomas la decisión ya está tomada de ir hacia el mal. Así como decía Josué a los judíos para entrar en la tierra prometida, escoger uno o el otro, porque vuestros padres y todo, porque todo lo que es automático, todo lo que es natural es inclinaros hacia los dioses de vuestros padres, los dioses de nuestra tierra. Lo natural va a ser lo opuesto de lo correcto. Hay que escoger ser instrumentos de justicia. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esto no es decir que no puedes. Pablo está diciendo, no dejéis que el pecado se enseñoree de vosotros. O sea, no está diciendo que es imposible. Como cristianos podemos, si actuamos pasivamente, vamos a ser enseñoreados por el pecado. Esto no cambia el destino eterno. Esto no cambia de que somos salvos y esos pecados que vamos a cometer después de ser salvos han sido perdonados y Dios ha cargado con el peso de ese pecado, igual que todos los pecados que cometiste antes de ser salvo. No cambia el destino, pero si no tomamos la decisión, vamos a seguir viviendo con el pecado como nuestro Señor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo gracia. Y Pablo dice, es que no sois esclavos de la ley. Si fuéramos todos esclavos de la ley, o estuviéramos bajo la ley, o sea, imagínate, sácale a Jesús de la ecuación, o saca el Evangelio de la ecuación. ¿Qué nos queda? La ley de Moisés, la ley moral de Dios, lo que debemos de hacer, ¿no? Si estuviéramos bajo la ley, tendríamos la misma necesidad de obedecer. No cambia nada lo que Dios espera de nosotros. Lo que pasa, ya hemos visto, todos somos incapaces de cumplir la ley, todos hemos roto la ley. ¿Y qué significa la ley? Cuando uno rompe la ley, eso significa el pecado, eso significa la muerte, ¿no? Eso significa las consecuencias del pecado. Si estuviéramos bajo la ley, el pecado sería nuestro Señor. Seríamos esclavos completamente del pecado. Por decisión nuestra, por decidir pecar, pero seríamos esclavos de la ley, seríamos esclavos del pecado por no haber cumplido con la ley. Así de sencillo. Pero no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿no? La gracia es que, aunque pequemos, somos perdonados por ese pecado. Y nos ofrece perdón constante por los pecados que hayamos hecho. Por lo tanto, no estamos bajo las consecuencias del pecado, tenemos libertad para vivir para Dios. No es necesario que el pecado se enseñoree de nosotros. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Ahora, el que no estamos bajo la ley, el que tenemos el perdón de Dios ilimitado, significa pues ya vamos entonces a vivir en el pecado, porque estamos bajo la gracia. Dice, en ninguna manera. Y esto es, aunque es pregunta retórica, parece pregunta tonta, pero es pregunta seria. Esto es básicamente exactamente lo que dijo en el versículo 1 de este capítulo 6, ¿no? Los judíos, lidiaban con esta pregunta y habían muchos pues, que enseñaban en contra de Pablo, que discutían, argumentaban justamente eso.
hacían este argumento como argumento en contra de la gracia. Porque decían, a ver, no puede ser que tengamos la gracia de Dios, no puede ser que ya no estemos bajo la ley, porque si estuviésemos bajo la gracia, entonces todos pecarían y ya está. O sea, esto es un argumento que se hacía en contra del cristianismo. La gente discutía con el Evangelio con este argumento. Es lo que decían los fariseos y los que seguían un poco la doctrina de los fariseos. Decían, a ver, no podemos permitir a todos libertad, no podemos hablar de la gracia. Entonces la gente va a hacer lo que quiera. Entonces la gente va a vivir en libertinaje. Y lo decían, o sea, es un argumento serio. No es una tontería lo que está diciendo Pablo, ¿no? Es una cosa que es para tomar en serio. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Pecamos entonces porque no estamos bajo la ley sino la gracia? Absolutamente no. ¿Por qué? Dice, porque no sabéis que si os sometéis a alguno como esclavos para obedecerse. La palabra esclavos, bueno, esclavo es un término bastante usado en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Significa esclavo, aunque los esclavos en tiempos de Pablo, o sea, podía ser un esclavo por un año, podía ser un esclavo por... O sea, esclavo simplemente significaba que tenías una deuda que pagar. Y algunos eran esclavos de por vida, como entendemos la idea de la esclavitud de hace un par de siglos, pero no necesariamente estábamos hablando de por vida, podía ser simplemente hasta pagar una deuda. Así funcionaba la sociedad, ¿no? Esclavo significa que perteneces a otro, sea permanente o no, permanente, pero que perteneces a otro. Entonces, no sabéis que si os sometéis a alguno como esclavos, si entráis voluntariamente en este pacto de esclavitud, que es lo que se hacía, si uno no tenía dinero para comprar comida, para cuidar de su familia, para pagar la casa, para cualquier cosa, si uno no tenía dinero, firmaba un contrato y se hacía esclavo voluntariamente por el tiempo que fuera para pagar esa deuda. ¿Bien? Así funcionaba. No había seguridad social, no habían ayudas, no habían las opciones que tenemos hoy en día para llegar al final del mes. El que no tenía se hacía esclavo, era la única opción. Si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, que era perfectamente típico y normal, parte de la cultura, algo que entendían todos, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. O sea, como dice la definición, si te haces esclavo de alguien, eres su esclavo. No tienes libertad, no tienes voluntad propia. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sea de pecado para muerte, si eres esclavo del pecado, eso te lleva a la muerte, porque las consecuencias del pecado son la muerte, ¿no? Si voluntariamente te sometes al deseo de tu carne, porque estamos hablando aquí, ¿no? Si estamos bajo la gracia, ¿por qué no pecarías tal? Porque si pecas, te estás haciendo esclavo de tu carne. Y sabemos todos cómo funciona la adicción. Un poquito de pecado te lleva a un poquito más de pecado y empieza un ciclo de adicción, que es otra forma de esclavitud, ¿no? Así funciona en cualquier pecado. Hay cosas más adictivas que otras, evidentemente, pero estamos hablando de, o sea, si tú, teniendo libertad, voluntariamente vas al pecado, te estás haciendo esclavo de ese pecado. Esclavo sin ninguna necesidad. Es como todos los males que vienen con la esclavitud, pero sin lo bueno, porque sin la necesidad de entrar en este contrato, porque estás bajo gracia, porque tu deuda ha sido pagada ya. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. Y por eso el término aquí esclavo no estamos usando el término como un término puramente negativo, que hoy en día la esclavitud es algo puramente negativo, ¿no? Pero Pablo lo que está diciendo, puedes ser o esclavo del pecado o esclavo de la justicia. Esto es decir, puedes voluntariamente darte al pecado o voluntariamente darte a la justicia. Y lo que está diciendo Pablo es o es uno o es el otro. O sea, no existen más opciones. O te haces esclavo del pecado o te haces esclavo de la justicia. Quita toda la connotación negativa del pecado. ¿Bien?
quizás sería más fácil o más apropiado usar la palabra deudor. Hazte deudor del pecado o deudor de la justicia. Y recuerda que eso fue la introducción del libro de Romanos, ¿no? Que Pablo dijo, es que yo soy deudor a Dios. ¿Por qué? Porque me ha dado tanto. Enlaza con esta idea. Pero Pablo dice, a ver, ¿estáis bajo la gracia? Sí. O sea, ¿tenéis libertad de pecar o no? Sí. O te haces esclavo del pecado, por que conlleva eso, o te haces esclavo de la justicia y de hacer lo que Dios espera de ti. Pero sois esclavos de uno o del otro. Obedecéis a uno o al otro. No hay opción por la mitad. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, porque esto es antes de ser salvos, erais esclavos del pecado, sin libertad, en deuda, sin poder salir de ahí, en adicción total al pecado, sin ninguna esperanza. Erais esclavos del pecado, pero habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y aquí esto se ha traducido de muchas formas, en diferentes versiones se traduce de distinta forma. Es un poco complicado la traducción. Dos cosas que quiere decir Pablo. Primeramente, aquí al final, cuando dice fuisteis entregados, el verbo es activo. Está hablando de decisión, no estamos hablando de algo pasivo aquí. Dice que cuando erais esclavos del pecado antes de ser salvos, habéis obedecido la doctrina que os fue dada, o sea, la doctrina de Pablo y de los demás apóstoles, o sea, la doctrina correcta. Habéis obedecido y habéis escogido, porque es activo, habéis escogido obedecer esto. ¿Bien? Habéis decidido someteros a la otra cosa. Bien, ahora, Pablo habla mucho de la soberanía de Dios, habla mucho de la adopción y de lo que es la elección de Dios. No está hablando de eso aquí ahora, o sea, porque esto no es pasivo, no estamos hablando de que habéis sido sacados. Está hablando aquí puramente de decisión propia, está hablando completamente en términos activos. Erais esclavos, pero habéis obedecido en vez de eso a la doctrina que Dios os ha dado. Esto no es un cuadro completo de lo que es la salvación, pero simplemente parte de un argumento, ¿no? Vamos a estar diciendo gracias a Dios. Y a la palabra gracia aquí en castellano funciona como en el griego. Es la palabra por la gracia de Dios. Podemos decir gracias a Dios, estamos diciendo lo mismo, ¿no? Únicamente por la gracia de Dios erais esclavos del pecado, pero tomasteis la decisión de servir la doctrina nueva que está hablando del Evangelio. Ahora, como digo, esto no es descripción completa del Evangelio, claro, o sea, hay mucho más que ocurre, no es puramente decisión nuestra, viene con la elección de Dios también. No somos capaces nosotros de tomar esas decisiones solamente, pero está hablando Pablo aquí de forma sencilla, dando para comunicar un punto. Y ahora un poquito más adelante Pablo va a decir justamente eso, ¿no? Estoy hablando a modo de ilustración, estoy describiendo esto de una forma sencilla para ayudar a comunicar una idea. Y esa es esta idea de elección, ¿no? Esta idea de voluntad propia. Fuisteis entregados, a ver si tengo aquí, es un verbo activo comunicando una decisión activa de someterse a la doctrina de Pablo y de los apóstoles, o de la doctrina que ellos les habían comunicado. Han recibido este evangelio y han decidido someterse a ese evangelio. Dicen, y libertados del pecado, libertados ¿por qué? Por la salvación, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y simplemente estamos hablando de la transición de ser esclavos del pecado a ser esclavos de la justicia, ¿no? Misma palabra que siervos. Servíais a un maestro y ahora servís a otro, pero no está terminada la historia, ¿no? Habéis cambiado de dueño, pero hay que seguir tomando la decisión constante de seguir este dueño. O sea, siempre tienes la opción
de volver a pecar. Siempre tienes que estar tomando la decisión activa constantemente de hacer lo correcto, porque sigues en tu cuerpo mortal. Somos libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Eso no quita la necesidad de mantenernos activamente en el camino correcto. Dice aquí, y aquí es lo que decía antes, hablo como humano, o sea, Pablo dice, estoy hablando sencillamente aquí, estoy dando una ilustración nada más. La salvación es más compleja que es simplemente escoger, ¿no? No es, estábamos tan esclavizados del pecado que no podemos sencillamente escoger la salvación. Necesitamos la regeneración, necesitamos el Espíritu Santo. Hay mucho más aquí en juego. Y Pablo no está describiendo la historia completa, ¿no? Y eso es lo que dice. Hablo como humano para vuestra debilidad, en términos sencillos aquí, para comunicar esta idea importante. Que así como para iniquidad presentasteis vuestro cuerpo, vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así como en el pasado activamente disteis vuestro cuerpo al mal, porque así éramos todos, desde la salvación, todos, por decisión propia actuábamos en el mal, bien, escogíamos el mal, por eso somos nosotros responsables por nuestro propio pecado. Heredamos una naturaleza pecaminosa, pero no somos nosotros condenados por el pecado de Adán, somos condenados por nuestras decisiones activas de pecar, ¿no? Cada uno por su cuenta tomaba la decisión de pecar. Presentaba, como dice aquí Pablo, presentaba sus miembros para servir a la inmundicia. Palabras muy fuertes para decir, te esclavizabas al pecado. Hay un pasaje muy fuerte en el libro de Éxodo, cuando los judíos le dicen, están yendo hacia la tierra prometida y llega un momento de sed y le dicen, literalmente le dicen a Moisés, ojalá fuéramos esclavos otra vez en Egipto, ojalá pudiéramos volver atrás y ser esclavos, o sea, cambiar la libertad que tenemos por esclavitud de nuevo. Y es un pasaje muy triste, pero describe la inclinación humana a esclavizarse al pecado. Yo, cada vez que veo a un joven en la calle fumando, digo, no entiendo por qué, a una edad tan joven, la gente se quiere esclavizar a algo que a nadie le gusta. A nadie disfruta de la idea de una adicción que va a ser algo que es un lastre del resto de la vida, algo que a nadie gusta. ¿Y por qué? Y la gente se lanza automáticamente a esa esclavitud, ¿no? Entendiendo las consecuencias, lo hacen de todas formas. Y así éramos todos antes de la salvación. Nos dábamos al pecado. Todos entienden, en cierta manera, las consecuencias del pecado. Hay engaño, desde luego, pero todos entienden más o menos de la dirección en la cual llevan que nos llevan las decisiones malas. Pero los hacemos de todas formas. Somos débiles y así somos como humanos. Así éramos, ¿no? Presentábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad. Así como antes hacíais eso, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, ahora deja de hacer eso y escoge servir a la justicia. Escoge servir a Dios. No puedes servir a nadie, como dijo Jesús. Nadie anda sin maestro. Y Jesús lo describió de otra forma, ¿no? O sirves a Dios o sirves a el dinero, el mamón, lo que son las pertenencias, las cosas físicas. Sirves lo físico o sirves a Dios, pero no, o sea, o uno o el otro. No puedes forjar tu propio camino en la vida. Todos somos esclavos de uno o esclavos del otro. Y gracias al Evangelio es por decisión nuestra. O sea, antes del Evangelio éramos todos esclavos de pecado sin esperanza.
gracias al Evangelio, podemos escoger esclavitud a Dios o esclavitud al pecado. Y uso la palabra esclavitud simplemente reflejando incluso Pablo, ¿no? Escogemos ser siervos del uno o del otro. Conocemos las consecuencias, conocemos lo que conlleva esclavitud a Dios, esclavitud al pecado, y llevar en direcciones tan diferentes, a destinos tan distintos, ¿no? Pero ahora es nuestra elección, ahora podemos escoger, eso es por la gracia de Dios. Si no fuese por el Evangelio, no tendríamos la elección, no tendríamos que poder escoger. Entonces, lo repito al final, ¿no? Así, para santificación es el proceso de convertirnos en la persona que debemos ser. Para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y eso es lo que toca en el día a día. Es lo que tenemos que hacer constantemente. Esto no está hablando de la decisión de ser salvos. Está hablando de la decisión diaria después de la salvación, de escoger hacerlo. No ha sido cerrado el caso. La salvación nos abrió la puerta a escoger entre uno y el otro. Pero ahora tenemos que escoger diariamente servir a Dios. O presentar nuestro cuerpo, de otra forma de verlo, ¿no? Tú tienes cierta energía, tú tienes cierta capacidad dentro de las 24 horas en un día, capacidad para hacer o bien o mal. Tu naturaleza sigue siendo ir hacia el mal. Escoge el bien. Escoge servir a la justicia, ¿no? Entonces, ese es el pasaje. Escoge tu maestro y tienes que hacerlo. No lo puede hacer otro por ti. No puedes ser algo pasivo porque no puedes decir, ya lo escogí en el pasado y ya no me preocupo. No, es una decisión constante. Pablo está hablando a cristianos, no está hablando Pablo no está intentando convencer a gente de ser salvos con este texto, no está hablando a cristianos diciendo hay que escoger tu maestro diariamente. Muy bien, y ahí vamos a dejarlo. Si hay alguna pregunta o comentario, pues muy bien. Pues vamos a orar y cerramos este punto. Nuestro Padre, te damos las gracias por el tiempo de tu palabra, gracias por este texto. Pido que nos ayudes hoy a escoger, servir, darnos nuestros cuerpos como instrumentos. Ayúdanos a escoger bien hoy, a escoger bien mañana y a formar hábitos de escoger la justicia. Gracias por la libertad que tenemos, gracias porque tú nos has dado esa libertad. Pedimos, Señor, que tú nos des también las fuerzas para seguir lo que queremos hacer y que no caigamos y que no recaigamos en lo que es fácil. Pido por cada persona aquí hoy, que está aquí, que está escuchando, ayúdanos, Señor, a escoger la justicia, a escoger el bien. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos ayudas en esa decisión. En nombre del Señor, te lo vemos todo.